Buenas tardes, mi coronel Arturo Humberto Sevilla Ramos. Yo soy el alumno Kevin Daniel Rodríguez Cerón, de 12º grado, sección B, y el día de hoy estaremos hablando sobre la historia de los precursores bacteriólogos y biológicos. Bueno, la historia no se queda solamente en lo que conocemos actualmente, sino que esto, además de ser terrorismo, empieza desde una década, bueno, desde décadas atrás, eh, desde la antigüedad. ¿Cuándo empieza esto? Pues esto empieza más que todo en la Primera Guerra Mundial, ya que mientras países luchaban por independencia o por territorio, siempre buscaban tener la ventaja y de esta forma buscaban equipo militar que lograra superar al del enemigo. Y debido a esto y debido a ese pensamiento de superioridad que tenían entre ellos y en las batallas tan imponentes que a veces representaban y los riesgos tan grandes que presentaban tener guerras y tener que dejar morir a muchas personas, eh, algunas naciones tomaron la iniciativa de crear armas biológicas. Eh, bueno, un ejemplo de esto es como cuando la Alemania nazi, eh, en una de sus guerras, creó armas biológicas que lograban, lograban, eh, lograban matar a demasiadas personas sin necesidad de hacer uso de tantas armas o de tantas vidas de su parte. Entonces así fue como siguió que luego la Unión Soviética, que ahora conocemos como Rusia, también empezó con ese tipo de amenazas, creando armas biológicas o químicas que lo que hacían era poder dañar multitudes enteras sin necesidad de usar tanto armamento y así poder tener superioridad ante el enemigo. Uno de los casos, bueno, la mayoría de casos en estos temas eh, se refieren también a bombas atómicas, que son bombas que por dentro llevan materiales ultramente peligrosos, ya sea como uranio o mercurio, que lo que hacen es que al momento de explotar generan que en ese lugar, además de haber creado un cráter y una expansión masiva en el ambiente, también generan lo que se llama un ambiente tóxico. Eh, Eso puede quedar marcado, bueno, un ejemplo de un ambiente tóxico podría ser el caso de Chernobyl, que siendo una planta, siendo una planta nuclear tuvo su incidencia y lastimosamente perdieron la vida muchas personas y el problema no solo quedó ahí, sino que al ser una estación nuclear, esto también sucedió de que se quedara un ambiente tóxico sobre el área y sobre todo lo que lo rodeaba, no solo en la estación, sino en las casas de alrededor, en las calles de alrededor, siendo un lugar sumamente tóxico y peligroso hasta el día de hoy, siendo que ya pasaron suficientes y varios años y el problema sigue así, debido a que solo se puede entrar con un equipo de protección personal debidamente adecuado para ese tipo de emergencias, que en este caso sería equipo de emergencias de aluminio y plomo para que el material radiológico no entre al sistema del cuerpo humano. Bueno, otro caso, casos así son, eh, son grandes, ya que además, por ejemplo, ya que nos estamos remontando a la historia, podemos hablar también de los casos en los que se crean bombas que utilizan ese tipo de elementos químicos para, para que la bomba sea más peligrosa. Por ejemplo, en las bombas de Hiroshima y Nagasaki se utilizaron elementos dentro de la bomba para que la bomba fuera todavía más explosiva, ya que el TNT o el tipo de explosivo que lleva dentro de la bomba a veces no es suficiente, sino que utilizan material que es altamente radiológico o radiactivo para que la bomba tenga un alcance super mayor
y una peligrosidad más agresiva. Y eso fue uno de los casos más controversiales. La historia no solo se queda ahí, sino que con el paso de los años se crearon bombas de ese estilo, ya sea como el arma del fósforo blanco, que se utilizó entre la guerra de Israel e Irak, su lugar, entre Estados Unidos e Irak, o, o ejemplos así. Entonces, la historia no se les queda ahí, sino que incluso en lo moderno todavía existen casos en los que hay gobiernos que siguen creando armas biológicas. Incluso se ha llegado a escuchar conspiraciones de que algunas enfermedades son armas biológicas que se dispersan por el mundo para generar enfermedades, que también podremos tomarlo como armas bacteriólogas, que siguen siendo efectivas para poder asesinar a miles de personas y siguen siendo un gran peligro para la sociedad. Entonces, este tipo de armas son súper letales y matan de forma masiva, y es por eso que este tipo de temas es interesante, pero al mismo tiempo algo tenebroso. Entonces, con esto quedamos con la historia del terrorismo con armas biológicas, bacteriólogas y químicas. Gracias por su atención.